Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy un tema que durante una semana generó bastante revuelo, luego se calmó. Lo que pasa es que es muy complejo de abordarlo. Las pensiones, el sueño para los jóvenes, la posibilidad para los adultos de tener un ahorro programado cuando lleguen a la vejez. ¿Cuál es el futuro precisamente de este sistema de pensiones en nuestro país? Y este debate surge a partir de una propuesta que seguramente se ha hecho en privado, pero en público generó gran revuelo, y es que se acabe con Colpensiones. Hay quienes manifiestan que se está invirtiendo demasiado dinero para un grupo poblacional muy reducido. Hay quienes dicen que acabar Colpensiones pues es darle la gallinita de los huevos de oro al sector privado. ¿Qué hay detrás del sistema pensional? Porque la OCDE desde el 2007 le ha dicho al gobierno nacional que es inminente una reforma pensional en nuestro país, lo que acarrearía que hombres y mujeres pues nos pensionemos ya no a los 57 y 62, sino tal vez a los 59 y 70 años, qué sé yo, cuál será la propuesta para ahondar de la OCDE. Lo cierto es que cada vez está más lejos la posibilidad de pensionarnos, y en nuestro país se dice que la esperanza de vida ronda los 75 años. ¿En qué condiciones? Precisamente para hablar sobre este sistema pensional en nuestro país, me acompañan en estudio José Roberto Acosta, él hace parte de Justicia Tributaria. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, yo feliz aquí de estar en los micrófonos y cámaras de FECODE. También me acompaña el profesor Francisco Maltés, quien es ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias también por acompañarnos, Francisco. Muchas gracias, Omaira, y fraternal saludo a todos los televidentes. Muy bien, ¿cuál es el escenario de las pensiones en nuestro país? Dos miradas claras frente a la situación, este anhelo de los colombianos de poder tener un ahorro para poder vivir en la etapa de la vejez. ¿Cuál es su mirada frente al sistema pensional en nuestro país? Bueno, aquí hay una dicotomía entre lo que es el sistema de prima media administrado por Colpensiones y que matemáticamente suelta más dinero del que recibe. Tan es así que en pensiones estamos gastando del presupuesto nacional cerca de 36 billones de pesos, cuando en solo recaudo de impuestos estamos en 126 billones. Es decir, la cuarta parte de los impuestos se van al pago de pensiones en ese régimen de Colpensiones, que solo tiene 6,5 millones de afiliados. Por otro lado está el privado, en el que cada uno en su cuenta individual ahorra para sufragar su vejez, y en el que ya tenemos un acervo de 180 billones de pesos en solo 4 administradoras de pensiones. Un cálculo interesante: si de esos 180 billones que están en el acervo de ahorro le sacamos un 10% de rentabilidad al año, tendríamos para pagar a los 13 millones de afiliados en AFP solo 18 billones de pesos. La mitad de lo que se tiene por cuenta del presupuesto para apalancar los 6,5 de Colpensiones. Así que Colpensiones es inviable financieramente, pero el sistema AFP tiende a la pauperización del ingreso para cuando tengamos edad de vejez. Francisco, ¿cuál es el futuro de Colpensiones? Hay que decir que el seguro no fue un descalabro. Lo que ha sido un descalabro en este país es la Ley 100. Por supuesto, para los trabajadores, para los usuarios de la salud, del régimen de pensiones. El Seguro Social financió durante muchísimos años muchos programas sociales del gobierno, de los diferentes gobiernos, y en la última etapa los gobiernos optaron por no pagar sus cuotas partes al seguro. Recordemos que antes el sistema era una tercera parte de aportes de trabajadores, de empresarios y del gobierno. El gobierno, antes de la liquidación del seguro, después de aprobada la Ley 100, dejó de pagar sus aportes, que tenía la obligación, y adicionalmente contribuyó a financiar el seguro, los recursos del Seguro Social, muchísimas obras sociales. Entonces hay una actitud premeditada de descapitalizar al Seguro Social para argumentar que no está en quiebra. Pero antes de mirar esta situación, yo creo que hay que mirar un poco cómo es el panorama general.
Y brevemente quisiera decir esto. La población económicamente activa son aproximadamente 23 millones de personas. De esas 23 millones de personas, solamente cotiza una tercera parte, algo así como 7.300.000 personas. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todos, 2/3 partes, no tributan. Esto, por cierto, incide de una manera muy fuerte en las finanzas del sistema público. ¿Por qué no cotizan las personas? Las personas no cotizan porque, según el DANE, el 68% de la población económicamente activa está en condiciones de informalidad laboral. Entonces tenemos que la informalidad es uno de los causantes de que no haya aportes. Ahora, de estas personas, cerca de 10 millones de personas ganan menos del salario mínimo. Entonces tenemos informalidad, ingresos muy bajos y por tal razón la gente no aporta. Esto, por supuesto, ha hecho que el sistema esté en crisis. Colfondos, Asofondos, ha venido planteando de tiempo atrás que haya una reforma que implique la liquidación de Colpensiones. Una pregunta es, si Colpensiones es malo, ¿por qué quieren quedarse con los clientes de Colpensiones los fondos privados? Algo muy bueno tiene que haber ahí, y es el manejo de billones de pesos que tiene el sistema. Los fondos privados no pensionan a la gente. Los fondos privados no pensionan a la gente. Le devuelven sus aportes durante un lapso de tiempo. Para que una persona logre pensionarse con el salario mínimo en los fondos privados, necesita cerca de 80 billones de pesos. Con el salario mínimo, ¿cuándo una persona tendrá 80 billones? Y teniendo 80 billones, cuando le devuelvan la plata, se lo van a devolver escasamente durante 20 años. Es decir, a los 80 años se nos acaban los recursos de los fondos privados y nos quedamos sin el pan y sin la arepa. Mientras en Colpensiones, las pensiones sí son pensiones, son hasta que fallezca el pensionado. Bueno, antes de trasladarle la pregunta de Francisco, que sé que está maquinando un poco ahí cuál es el encanto de Colpensiones, vamos con nuestra compañera Viviana Bello, quien tiene reacciones sobre este tema que es bastante complejo, pero que le duele al futuro de los y las colombianas. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Hablamos con Jorge Llanos, quien es director de estudios económicos de Asofondos, frente a la propuesta, pues primero, que tiene esta entidad para que el sistema pensional pase de ser público a privado, y dos, sobre las dificultades que encuentran los colombianos a la hora de pensionarse. La principal dificultad para que haya más pensionados en Colombia es la altísima informalidad que se ve en el mercado laboral. Por ejemplo, el 65% de la población ocupada no está cotizando a pensiones ni a salud. Mire, finalmente Asofondos mantiene que los colombianos que tienen mayores ingresos en Colombia son los que siguen recibiendo pues la mayor parte de recursos del Estado colombiano. El régimen de pensiones público debería estar enfocado a la gente de menores ingresos. Esto no está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, cifras del Ministerio de Trabajo demuestran que las personas que cotizan por 17 millones de pesos pueden recibir un subsidio por persona de hasta 1.000 millones de pesos. Esto también se vio en un estudio reciente del Departamento Nacional de Planeación que demostró que de los subsidios en pensiones, el 65% se va a la gente de mayores ingresos. Una pausa y regresamos a Contrastes. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la situación actual y futura del tema de las pensiones en nuestro país. ¿Por qué los jóvenes ya no cotizan en pensión? Simplemente lo hacen en salud porque ya no es obligatorio. Evidencian que a futuro las posibilidades de pensión son casi nulas en este país.
Pues para hablar sobre este tema continuamos aquí en estudio con José Roberto Acosta, quien quedó un poquito en punta para responder el interrogante de Francisco Maltés. ¿Cuál es el encanto? ¿Por qué seduce tanto Colpensiones? Pues Francisco lo describió claramente. Colpensiones es encantador porque está nutriéndose con recursos públicos, con recursos del presupuesto general de la nación, mientras que si nos vamos al sistema privado, estamos absolutamente desprovistos de cualquier ayuda estatal, nos toca con nuestro propio ingreso en la vida laboral, ingreso que no solamente cada vez se pauperiza, sino como muy bien describe Francisco, se atrapa en ambiente alto de informalidad. Recordemos que en Colombia tenemos la tasa de informalidad más alta de América Latina. Y ahí lo claro es que son dos extremos. Cuando se propone eliminar el seguro, lo que es el sistema de seguridad social de Colpensiones, lo que se está diciendo es, oiga, aquí hay una llave abierta que desangra el presupuesto nacional, que cubre a muy pocos beneficiarios. Es importante que esos escasos recursos se repartan un poco más. Francisco, antes de empezar este programa, usted nos hablaba un poco de quiénes están en Colpensiones. De los afiliados, de los pensionados de Colpensiones, que son cerca de 1.300.000, hay algo así como 3.520 personas que tienen pensiones superiores a 20 salarios mínimos. Y por supuesto, son magistrados, magistrados, son parlamentarios, son altos dignatarios del gobierno. Porque tienen claro el beneficio de Colpensiones. Porque tienen claro el beneficio, pero han abusado Ahí y está están en problema. contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que dice que las pensiones no pueden sobrepasar los 20 salarios mínimos. Pero por esas 3.520 personas no se puede desfigurar el sistema. Lo que pasa es que aquí hay quienes legislan en forma propia, hay quienes hacen sentencias en forma propia y eso es lo incorrecto y eso es lo indebido políticamente. Entonces lo que necesitamos es que no se legisle en causa propia, que no se sentencie en causa propia, sino que haya mayor transparencia en esto y cumplimiento de las sentencias. Ahora, por supuesto que podemos necesitar una reforma pensional, tal como está el sistema hoy. Pero la mejor reforma pensional que nosotros necesitamos es que haya trabajo decente. Hoy millones de colombianos trabajan en condiciones de tercerización, en condiciones de inseguridad en sus relaciones laborales. Esas son las personas que no cotizan. Entonces requerimos que haya trabajo decente, que las empresas en el sector privado no tercericen funciones para cumplir tareas misionales permanentes, que vinculen a esas personas a la planta de personal. En el Estado hay cerca de 1 millón de personas que trabajan de forma delaboralizada. Que se acabe esa nómina paralela a los prestadores de servicio. Empezando por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, pese a las declaraciones no muy ciertas que dio la ministra hace 15 días, laboran en forma deslaboralizada una empresa tercerizadora de mensajería, cumpliendo funciones permanentes. Hay cerca de 500 contratistas que cumplen funciones permanentes. Bueno, necesitamos que esas personas tengan trabajo decente porque cumplen funciones permanentes misionales, se amplíe la planta e ingresen a cotizar al sistema de seguridad. Esa puede ser la mejor reforma pensional, que los que están en condiciones de trabajo no decente se vinculen a las plantas para que puedan cotizar, por supuesto, al sistema público. No específicamente es aumentar la edad laboral, que es a lo que le apunta la OCDE. La Pues, edad de pensión, perdón. Pues la pueden aumentar, pero si no hay trabajo y después de los 40 ya uno es obsoleto, No, después pues de los 35, definitivamente quiero no. decir. Es que el ciclo de vida aquí se ha organizado así. 25 o 30 años estudiando costosísimamente, los siguientes 10 o 15 pagando ese estudio, y cómo va a ahorrar usted en 10 o 15 años los 20 o 25 que le quedan de vejez. Así que matemáticamente es insostenible. Como dice Francisco, es aberrante que en solo 1,3 billones de pensionados nos estemos gastando 36 billones de pesos, la cuarta parte de los impuestos. Así que el sistema de Colpensiones definitivamente se ha degenerado para el beneficio de unos pocos, mientras que el sistema privado se va al extremo también de pauperizar y casi eliminar en últimas una pensión digna. Recordemos que el mundo hoy día se está orientando a tasa cero. En Europa, Alemania, Noruega, Suiza, o Japón, las tasas de interés de los bonos del Tesoro son 0%. Así que
En Japón, aunque a ustedes les parezca increíble, con tasas del cero, el pensionado pues le toca ahorrar muchísimo más para poder autoabastecer un ingreso cuando está en la tercera edad o en su vejez. Eso es un tema matemático. El sistema de Colpensiones es insostenible como está hoy día, pero repito, el sistema privado también matemáticamente tiende a la pauperización. Sin duda que es el lado de la formalización donde se debe hacer más énfasis, pero aquí también el discurso neoliberal en ese aspecto dice que para generar más formalización se tiene que bajar el salario porque nuestra mano de obra es muy costosa en términos competitivos mundiales. Entonces, por donde sea, pareciera estar entrando agua y nadie sacándola, y definitivamente ese es el panorama muy trágico para quienes hacen el cálculo, como los jóvenes, llegar a la conclusión de que ¿para qué cotizo a pensiones? Nuevamente vamos con Viviana Bello, quien tiene más información, más análisis sobre este tema del sistema pensional en nuestro país. Viviana, adelante. Omaira, también hablamos con el senador del Polo Democrático, Zenén Niño, quien, mire, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que justamente se aumenten el monto de las mesadas pensionales. Y es que este beneficio de incremento anual, tomando como base uno de los índices más altos, solamente se va a aplicar para las pensiones menores a 3 salarios mínimos legales, aunque esa limitante quedó allí en este proyecto de ley. En todo caso, millones de colombianos se verían beneficiados. Mire, el senador, a diferencia pues de Asofondos y Danif, señala que los recursos públicos no deben pasar a manos de privados. No, lo que pasa es que se rompió la solidaridad intergeneracional. Todos los trabajadores nuevos que ingresaban al mundo laboral aportaban sus recursos para que los pensionados, los viejos trabajadores tuviesen esta prestación social. Eso lo interrumpieron. Ahora todos los jóvenes trabajadores llegan a los fondos privados de pensiones. Y observe esto, Viviana, tienen más de 260 billones de pesos acumulados con los aportes que entregaron los empleadores, los trabajadores y el Estado. Es decir, poseen más de un presupuesto nacional los dueños de los fondos privados de pensiones y ahora están colocando los ojos sobre el magisterio para ver si se llevan toda esta plata. Ustedes ya saben que esta información la pueden conseguir en www.fecode.edu.co. Feliz tarde. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Francisco Maltés, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ¿cuáles son las consecuencias de cerrar, de acabar Colpensiones como lo ha propuesto la ANIF? Si se liquida Colpensiones, los ingresos que hoy tiene Colpensiones para pagarle a ese 1.300.000 afiliados van a desaparecer, pero el Estado tiene que seguir pagando. Entonces, lo que va a suceder es que la situación fiscal del país se agrava, porque esos recursos que no aportan, los que hoy están aportando, deben de ser suplidos por el presupuesto nacional. Entonces, el peor negocio para el Estado, para el gobierno, es liquidar Colpensiones. Y será, por supuesto, la mayor ganancia para los fondos privados, porque se quedan con el pulpito, que son los ingresos, se quedan con el lomo, y el gobierno se queda con el hueso poroso. Entonces, lo que hoy se requiere, vuelvo a insistir, es formalizar el empleo. Hoy lo que se requiere es fortalecer el sistema público, generar seguridad para las personas y bueno, y que haya mayores controles en el sector privado, porque el sector privado no nos pueden decir que es la mata de la transparencia. Sí. Miremos Electricaribe,
cómo está ¿En hoy. qué condiciones está? Sí. Creo que terminar Colpensiones es un torniquete para que la hemorragia se frene, para que ese 1.300.000 que absorbe más de 36 billones en pensiones se reparta un poco mejor, y esa repartición tendrá que darle un componente solidario al sector privado. Pero para que ese componente solidario con recursos públicos vayan a nutrir una pensión digna en el sector privado, es fundamental, como dice Francisco, un buen gobierno corporativo. Es importante que los afiliados del sector privado estén interesados de qué es lo que está pasando con sus recursos, que por lo menos cuando les llega el extracto a la casa lo archiven, porque es que a veces lo botan. No, y José lo enredan Roberto, pero es que por eso está cualquier lado. diseñado estratégicamente para quien Sin está duda. ahorrando, no entienda absolutamente Pero Mayra, nada. ¿sabes qué? Nos toca empezar a Bueno, ponerle aprender, más ¿será? atención a eso. O sea, Sí, porque es una definitivamente cosa- no nos podemos quedar con la excusa de que no lo entiendo, pues busque el asesor. Tienen la obligación, además de ley, de asesorarnos y darnos cualquier explicación. Obviamente los conductos regulares hoy no se aprovechan, y los señores de los fondos de pensiones terminan siendo una especie de feudo rentístico por parte de una clase trabajadora que está obligada a guardar en algún lugar parte de los recursos con los que va a suplir su vejez. Pero si seguimos con un sistema mixto de esos dos extremos, un Colpensiones financieramente inviable y un sistema privado que pauperiza el ingreso de la vejez, pues por cualquier de los dos lados, o los dos lados van a colapsar. Tenemos que llegar a un gran acuerdo matemáticamente, a una fórmula que sea más equitativa y no se concentre en solo 1.300.000 pensionados, en muchos casos de estos 3.500 personas con pensiones absolutamente de lujo, mientras los demás estamos en la vitrina viendo cómo este bacanal de unos pocos deja vacías las arcas del erario público. Mientras se discute si se acaba o no Colpensiones, evidentemente quienes están en Colpensiones están preocupados porque han cotizado buena parte de su vida, siguen cotizando, algunos ya están pensionados. ¿Qué va a pasar específicamente con ellos? ¿Existe el peligro que queden en el limbo, o a ellos se les garantizaría, en un caso hipotético de que se venda Colpensiones, se les garantiza su pensión, Es un ese derecho adquirido, dinero? ¿Es eso un derecho es, sí. adquirido? Quienes hoy tienen la pensión en Colpensiones, en caso de que este se liquide, debería el gobierno seguir pagando las pensiones, tienen el derecho, es un derecho legítimo, adquirido, tienen que seguir pagando el gobierno. Pero yo quisiera decir esto para terminar. Yo quiero invitar a todos los colombianos y las colombianas a que sigan el ejemplo de 500.000 personas que en los 2 últimos años se han trasladado de los fondos privados a Colpensiones. Quiero invitarlos a que sigan ese ejemplo, a que se trasladen de los fondos privados a Colpensiones, donde tenemos la seguridad absoluta de que no vamos a perder nunca, que vamos a tener la pensión vitalicia. Y segundo, a que sigamos el ejemplo de los trabajadores chilenos. En este año han habido 3 manifestaciones monumentales en Chile, donde han participado en cada una cerca de 1 millón de personas, exigiendo el cierre de los fondos privados de pensiones. ¿Por qué razón? Porque en carne propia han vivido, todos y todas los trabajadores chilenos, que los fondos privados solamente les devuelven 1/3 parte de lo que han cotizado, de lo que han aportado en sus cuentas individuales de ahorro en toda su vida laboral. 1/3 parte. Eso lo que significa es que allá, que se nos quiso mostrar como que era el ejemplo a seguir, los contribuyentes, los pensionados se han dado cuenta de que es un craso error estar en los fondos privados. Y quiero terminar con un dato. Si los fondos privados son tan buenos y fueron implementados en Chile en los años 80 por la dictadura de Pinochet, ¿por qué los militares en Chile no se afiliaron a los fondos privados? Siguieron en los fondos públicos, ellos que fueron los inspiradores y quienes materializaron esto. Algo muy bueno tienen que tener los fondos públicos. Lo bueno de los fondos públicos es que es con plata de los contribuyentes, y esa plata es insuficiente para una población que cada vez envejece más, que no tiene una relación entre jóvenes y adultos suficiente para financiar. Los chilenos efectivamente fueron nuestro sistema paterno en materia de fondos de pensiones, y curiosamente allá los fondos de pensiones están inscritos en bolsa. Son sociedades más abiertas que en Colombia, donde solo hay un fondo inscrito en la bolsa, que es Protección. Debo decir que el responsable que ese fondo haya quedado atrapado en bolsa soy yo, cuando estuve
manejando esa acción, en fin, y eso, aunque la ley 100 nos obliga a hacer sociedades anónimas abiertas, hoy son cajas de Pandora o son cajas negras que nadie conoce, y creo que cada uno de los usuarios o afiliados tenemos que ser más acuciosos de revisar qué es lo que está pasando ahí, más críticos, y el gobierno dejarnos, porque es que el gobierno se hace el de las gafas. ¿Cómo es que solo en 2 fondos de pensiones se resume el 80% del sector? Porvenir maneja el 40% de las pensiones, Protección el 40%, Colfondos y All Mutual el otro 20%, y ahí sí no ponen ese tope que le pusieron a EPM para no comprar Isagen o a la empresa de energía eléctrica de Bogotá para no comprar Isagen. Entonces la ley del embudo es para unos lados sí quieren competencia y para otros no. En Chile está en colapso, y con todo y que son de mejor manejo que el que se está haciendo hoy día en Colombia en el tema privado. Están en peligro los fondos, los ahorros de algunos colombianos de un fondo de pensiones que tiene recursos en Chile. ¿Así cuál? Se me escapa la memoria, pero los tiene a través de un fondo chileno que se llama Capital. Eso es, los riesgos que están en ese tipo de instrumentos son amplios, y por eso es importante conocerlos y que la Super sea más acuciosa. Mire, la Super ha mantenido silencio en el caso del decreto 1385 que permite los autopréstamos. Sí, Debería haber un pronunciamiento más directo por parte de la superintendencia en beneficio y seguridad de los afiliados. Rápidamente. Eso muestra que el sector financiero es el que está cabalgando en el gobierno. Rápidamente, ¿creen ustedes que hay voluntad política para generar una reforma pensional que beneficie a cada uno de los colombianos en las condiciones más equitativas y ecuánimes? La voluntad política se llama mermelada en este país, y algo que hay que advertir es que la mermelada no solo viene por parte del ministro de Hacienda, también viene de intereses privados, así que no nos extrañe que los grupos económicos también manejen su mermelada de manera paralela en el Congreso, porque uno a veces solo cree que es el ministro Cárdenas repartiendo plata. Afuera, dados los intereses privados que hay de estos multimillonarios recursos, también se va a repartir. Francisco. El peor escenario para una reforma pensional o una reforma laboral sería este momento, esta coyuntura. Este es un Congreso, un poder legislativo, está atado al poder ejecutivo. El tema de la mermelada, el tema de los puestos, hace que el Congreso tenga poca autonomía y que sean pocos los parlamentarios que actúen en defensa de los intereses de los trabajadores. Y por supuesto, eso que llaman los lobistas, que hacen presencia permanente en el Congreso y en almuerzos por fuera, desayunos por fuera, genera muchas dudas en torno a la autonomía real de algunos parlamentarios. Por eso creo que hay que seguir el ejemplo de Chile, a la calle a defender el sistema público de pensiones. Mil gracias a los dos por acompañarnos, por ponernos en evidencia, prender las alarmas, precisamente sobre un tema que es trascendental porque es el futuro, son los ahorros de todos los colombianos, es la posibilidad de tener una vejez digna, cuando nos dicen que tenemos cada vez más años, una edad de supervivencia mayor en nuestro país. ¿En qué condiciones? Eso es lo que habrá que ver, cómo terminamos envejeciendo. Mil gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Y ojo al tema de las pensiones y a ese recibito que mensualmente a ustedes les llega a sus hogares, porque ahí es una platica ahorrada para la vejez. Nos reencontramos en 8 días. Hasta luego.